El 29 de noviembre de 2022 se transmitió otro programa de Las Razones de Cuba. Teóricamente, el objetivo del programa era dar a conocer los resultados de la investigación del hundimiento de una lancha rápida ocurrido en la zona de Villa Honda el 28 de octubre de 2022, donde fallecieron 7 personas, incluida una menor de 2 años. El programa fue otra muestra evidente de que la justicia en Cuba se define en los burós de la seguridad del Estado. Y su objetivo era realmente desmentir los testimonios de algunos sobrevivientes que desde las primeras horas posteriores al suceso responsabilizaron a los funcionarios de guardafronteras y por transitividad al régimen cubano con lo ocurrido. Soy una de las sobrevivientes del asesinato que hubo en la noche del viernes, en horas de la noche. Soy la embarazada, donde al montar a la lancha, los guardiafronteras de aquí de Cuba nos atacaron por atrás y neutralizaron los motores. Y mediáticamente nos atacaron por al lado, donde dijeron de que nos iban a partir al medio, y así mismo fue. Nos fueron arriba con todo a matarnos, porque eso fue a matarnos. Ellos no tuvieron compasión ninguna con nosotros, donde después que pasó el suceso ese, caímos todos al agua y todo el mundo empezó a gritar, la embarazada, hay una niña desaparecida, donde ellos no hicieron nada, donde ellos nos gritaban a nosotros que quién nos habían mandado a nosotros a montarnos, que por qué nosotros no habíamos pensado las cosas antes de hacerlo. En Las Razones de Cuba se dijo categóricamente que la única forma en que los hechos pudieron haber ocurrido es la que los investigadores y especialistas sostuvieron en ese espacio. No caben dudas que después que una afirmación de ese tipo se ha hecho en una televisión propiedad del partido político que controla todo el Estado cubano y con un presentador que es miembro de su comité central, difícilmente un juez perteneciente al sistema judicial, que también es controlado por ese mismo partido, pueda decir algo diferente en el futuro. Algunos hablan de procesos políticamente motivados en otras tierras. Sin embargo, el que quiera conocer del lawfare y de politización de la justicia debería ver todos los capítulos de Las Razones de Cuba. El del 29 de noviembre es una joya. Si te interesa conocer por qué, quédate conmigo hasta el final de este video. Recuerda siempre apoyar nuestro trabajo si lo consideras útil. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, envíanos estrellas desde Facebook o donaciones puntuales a través de nuestra cuenta de PayPal. Y recuerda, como siempre te digo, comparte, que eso no empacha. Para comenzar a analizar lo que se dijo en Las Razones de Cuba, los invito a hacer un resumen de la versión oficial de los hechos. De acuerdo con los investigadores, todo comenzó cuando el 28 de octubre de 2022 una lancha rápida que había violado las aguas territoriales cubanas provenientes de los Estados Unidos fue detectada e iluminada por una unidad de superficie de guardafronteras cuando recogía a 24 personas que pretendían salir del país. Luego de ser detectada, la lancha trató de evitar la identificación y escapar de las autoridades. De una forma desordenada empiezan a abordar esta embarcación, ya la abordan las 24 personas, y en ese momento una lancha patrullera de las tropas guardafronteras que se hallaba cumpliendo con sus funciones de patrullaje, la protección de la frontera, la identificación de los medios sospechosos, el acercarse por si es necesario auxiliar a alguien en una embarcación que se está moviendo, es iluminada. ¿Qué sucede en este momento? El lanchero, al percatarse de la presencia de lancha guardafrontera, da potencia a sus motores y casi de una manera provocativa gira delante de la lancha guardafrontera. Los investigadores aseguran también que al acelerar para intentar escapar, el motor de estribor rozó con el fondo marino, se levantó del agua, dejó de funcionar. Y de acuerdo con el testimonio del teniente coronel Iván Rodríguez, al levantarse el motor, la embarcación empezó a ser inestable. Usted le imprime una gran velocidad a la embarcación, lo que hace es que sube la proa y este motor roza con el fondo marino, con un fondo marino que es arenoso, que tiene presencia de roca. ¿Qué sucede aquí, Humberto? Estos motores el fabricante lo diseñó, sí, le diseñó un sistema de protección para cuando esto ocurra, ellos automáticamente se levanten. Si van los motores fuera de borda, sucede esto y el motor automáticamente con un brazo hidráulico se levanta. Cada motor lleva su propia propulsión. Es decir, al este motor levantarse, eso incide, eso provoca que la embarcación se empiece a ser inestable y haga un giro a la izquierda. La versión oficial dice que debido a la pérdida de gobernabilidad de la lancha rápida,
en un momento mientras escapaba a alta velocidad hizo un giro brusco hacia su izquierda y se interpuso en la trayectoria de la embarcación de guardafronteras que la perseguía. Y a la distancia más o menos de 1.8 millas, la lancha infractora realiza un giro brusco a la izquierda. ¿Para la dirección donde venía la guardafrontera? Para la dirección donde venía la lancha de guardafrontera. ¿Y por qué ese giro? Recuerde que le dije que ya el patrón, es decir, la lancha viene casi en un estado de ingobernabilidad, que es lo que están apreciando las personas que van que le dicen que se a detenga, bordo, y que le dice, dale suave, se va a partir, esto se va a partir, va dando muchos golpes, incluso la gente se golpea. Luego de que la lancha rápida se volcara, sus 26 tripulantes cayeron al agua y a pesar de que la embarcación contaba con 16 chalecos salvavidas insuficientes para todos los tripulantes, según los investigadores, ninguno de los pasajeros de la embarcación llegó a ponérselos antes de partir, lo que favoreció que 7 de ellos perdieran la vida luego de ese suceso. Lo más grave es dejar a un niño menor sin adosarle el chaleco de niño. Ahí no había un solo chaleco de niño. Entonces eso es grave. Porque estos que estamos viendo, el chaleco de niño, estos que estamos viendo eran los que estaban ahí exactamente. Y de niño no se ve ninguno ahí. No se ve ninguno. Se ve uno amarillo que es una protección térmica. Mire, se ven 16 chalecos que no era suficiente para las 26. O sea que faltaban 10 chalecos, Humberto. Pero además el chaleco de niño es obligatorio adosárselo con cintas antes de abordar la embarcación. Grosso modo y en resumen, esta es la versión oficial. La conclusión fundamental de la investigación oficial es que el comandante y la tripulación de las tropas guardafronteras no tuvieron absolutamente ninguna responsabilidad con lo ocurrido en Bahía Honda. Los investigadores y peritos consideraron que ni tan siquiera hubo un actuar negligente de la embarcación de guardafronteras. Por el contrario, consideran que toda la responsabilidad de lo que allí sucedió es exclusivamente del lanchero y de las personas que pretendían salir irregularmente del país. Incluso, alguno de los investigadores llegó a afirmar que el choque entre las dos embarcaciones se había producido porque esa había sido la intención del conductor de la lancha rápida. Usted no puede estar oscuro en alta mar, pero además de eso apagó el GPS, un GPS portátil que traía la lancha infractora. Lo dejaron fuera de servicio para no dejar rastro de la acción que estamos hablando. Por eso pienso que es un abordaje culposo. Yo desde el punto de vista, aunque no soy abogado, sencillamente veo que hay intencionalidad. Juan Manuel Jiménez evidentemente no es abogado y no parece tener mucha idea de lo que estaba hablando. Un acto culposo es un acto en el que la responsabilidad se debe a la negligencia, a la falta de previsión. Por ende, no puede haber un acto culposo con intencionalidad. No obstante, el comentario de Jiménez lo que sí demuestra es que el objetivo de la investigación y del programa de televisión era trasladar con toda intención la responsabilidad del suceso hacia el lanchero y las personas que pretendían emigrar del país. Para apoyar su idea, Jiménez Hernández utilizó el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes como principal argumento que demuestra la inocencia del comandante de la embarcación de guardafronteras y dijo que había evidencias suficientes para asegurar que la unidad de superficie de guardafronteras había hecho todo lo que está establecido para evitar el choque que produjo el hundimiento de la lancha rápida. Yo pienso que el comandante de la lancha patrullera hizo varias operaciones que dan pie y evidencia a que realmente trató de evitar el abordaje del caso que estamos hablando. O sea, aunque se explicó que tiene 9 años de experiencia, realmente hizo todo lo posible por evitar este abordaje. ¿Qué sería? Vamos a resumir lo que Le hizo. voy a decir 3 cosas fundamentales, Sí. que son evidencias en el Reglamento Internacional de Prevención de Abordaje. Primero, tratar por todos los medios de mantenerse alejado del rumbo próximo a colisión con la lancha infractora. Cuando digo alejamiento es que realmente en todo momento estuvo acompañando la lancha y en ningún momento hizo ninguna maniobra por abordarla. Sencillamente lo que hizo fue, en el momento que ya la divisa con el blinker, disminuye velocidad y cambia el rumbo. Eso, desde el punto de vista del convenio del Reglamento Internacional de Abordaje, es suficiente, una evidencia más que suficiente para poder dar un criterio de que evitó el abordaje. A pesar de la seguridad con la que habla el especialista, su razonamiento omite detalles que pueden ser trascendentales. El reglamento internacional que utiliza establece también otros requisitos que deberían ser evaluados para determinar
con seriedad las responsabilidades de este caso. Por ejemplo, el reglamento reconoce que para evitar los abordajes, o sea, las colisiones, es indispensable que las embarcaciones mantengan una distancia segura entre sí. Un detalle que Jiménez Hernández da por hecho y otros investigadores pretenden disminuir, asegurando que la embarcación de guardafronteras, una vez que la lancha rápida trató de evadirse, solo se colocó en el costado izquierdo de ella como estaba establecido internacionalmente. Es una embarcación que iba navegando sin gobierno y las tropas guardafronteras, cuando aprecian esta maniobra, sencilla y llanamente se incorporan, como está establecido en la marinería, en la línea izquierda de navegación. El coronel no aseguró cuál es el convenio que establece cómo proceder en casos de persecuciones en el mar. Tampoco dijo si existe algún protocolo cubano que tengan que cumplir los guardafronteras en este tipo de situaciones. Simplemente dio por hecho que perseguir desde el lado izquierdo es lo correcto y que eso fue lo único que hizo la embarcación de guardafronteras. A pesar de que se ha querido obviar por los investigadores, hay un hecho que es innegable. Ambas embarcaciones, antes de chocar, estuvieron peligrosamente cerca. Y esa cercanía pudo haber determinado, conjuntamente con la velocidad a la que navegaba la embarcación de guardafronteras, que se produjera la colisión y la muerte de 7 personas. Esa proximidad y el peligro que la misma extrañaba fue reconocido por los propios investigadores, que catalogaron los momentos previos al choque como una situación de proximidad con peligro de abordaje. Implicaba el peligro de que las dos embarcaciones chocaran incluso en condiciones normales de navegación. Desde la experiencia de ustedes, los cálculos que han hecho, sí, ¿pudo ser otra cosa la que pasara ahí? ¿Puede ser otra versión de los hechos? No es posible. Mira, hay 3 presentaciones en un caso de proximidad con peligro de abordaje. O hacen en la misma dirección y en sentidos opuestos, que es lo que llamamos los marinos de vuelta encontrada, o se va de cruce o hay un adelanto. Solamente hay 3. Y aquí todo indica que se iba adelantando, quiere decir, la lancha nuestra iba adelantando porque la otra está reducida en velocidad. Ante este reconocimiento, la pregunta que corresponde antes de determinar qué debía hacer cada embarcación es la de ¿quién fue el responsable de que esa excesiva proximidad se produjera? Algunos sobrevivientes dicen que fue una acción deliberada de la embarcación de tropas guardafronteras. Y los investigadores oficiales ni tan siquiera mencionan ese tema, porque asumen que la facultad de persecución confiere a los funcionarios del orden la facultad de adoptar cualquier medida destinada a detener y apresar a los infractores, incluso si esas medidas implican riesgo para la vida de personas que no tienen capacidad de decisión sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, el propio Reglamento Internacional para Evitar Abordaje establece reglas que indican lo contrario. La regla número 6 del reglamento dispone que toda embarcación navegará a una velocidad de seguridad tal que le permita ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para evitar el abordaje y pararse a la distancia que sea apropiado a las circunstancias y las condiciones del momento. La versión oficial de los hechos demuestra que ni la velocidad ni la distancia que separaban a la embarcación de tropas guardafronteras de la lancha rápida eran seguras. ¿Qué hemos conocido por los especialistas que han determinado lo sucedido? Es que los procedimientos que empleó la tripulación de la lancha de las tropas guardafronteras estuvo determinado precisamente para evitar el impacto con la otra. Y es lo que provoca que se haga un giro a la derecha, que es lo establecido también internacionalmente, para evitar colisionarla, lo que ya prácticamente era inevitable porque la lancha se había interpuesto en su camino, a partir de un giro brusco que hace que se escora a la izquierda. El coronel Víctor Álvarez reconoce que el choque fue inevitable. A todas luces fue la lancha de guardafronteras la que chocó con su popa la lancha rápida, y los investigadores mostraron incluso las marcas de colisión en la zona de estribor de la popa de la embarcación de guardafronteras. Y discutieron además el ángulo en el que la embarcación impactó a la que resultó hundida. Sin embargo, a pesar de reconocer que fue la embarcación de guardafronteras la que impactó a la otra, ningún investigador respondió objetiva e imparcialmente por qué las maniobras evasivas no resultaron suficientes. Solo dijeron
que el giro brusco del lanchero a la izquierda había impedido la reacción del comandante de la embarcación de guardafronteras, reconociendo implícitamente que la embarcación de guardafronteras no navegaba a la distancia y velocidad correctas que le hubiesen permitido evitar la colisión como tal establece el reglamento. La embarcación de guardafronteras y no la lancha rápida era la que tenía la obligación de controlar la distancia entre ambas embarcaciones por su naturaleza de perseguidora. Sin embargo, decidió navegar más rápido con el objetivo de darle alcance, acercarse a ella e intentar detenerla. Un objetivo que contradice la versión de los investigadores de que la embarcación de guardafronteras no hizo ninguna maniobra que no fuera la de acompañar a la lancha rápida. La lancha nuestra iba adelantando porque la otra está reducida en velocidad por la avería que tuvo. Esa lancha debía haber estado haciendo 40 nudos, por lo menos. ¿Eso en kilómetros cuánto es? En kilómetros, bueno, multiplícalo por 2 y nos estamos hablando de 80. Realmente, ¿qué pasa? Él ha perdido uno de los motores. Ya. Y entonces estamos hablando que iba a unos 23, 25 nudos. En ese momento. Claro, y por eso la nuestra lleva 35 y la va alcanzando. Ahí ese estudio cinemático significa que él la hubiera alcanzado en 2 o 3 segundos. Él iba a 9, o sea, lleva una velocidad de alcance de 9 nudos, estamos hablando de 4,5 metros por segundo. Este testimonio indica que la embarcación de guardafronteras, luego de haber alcanzado la lancha rápida, sí llegó a navegar de forma paralela a la misma. Y su intención no era la de acompañarla, sino la de adelantarla. ¿Para qué quería el comandante de la embarcación de guardafronteras adelantar a la lancha rápida si lo indicado era acompañarla? Esa pregunta tampoco fue respondida, porque la historia fue contada por intermediarios que nunca pusieron en duda la inocencia de los tripulantes del Ministerio del Interior. La importancia de responder esta pregunta y la marcada intención de justificar la conducta del comandante de guardafronteras quedó demostrada además cuando algunos investigadores intentaron negar que ambas embarcaciones hubiesen navegado de forma paralela durante el suceso. Ni siquiera, por la posición en que venían circulando, porque no, es decir, navegando, ellas no vienen en paralelo. La lancha infractora viene delante y la lancha de las tropas guardafronteras viene detrás. En el mismo lugar exactamente no viene. Por tanto, la investigación ha arrojado que no hubo ni acciones invasivas ni acciones agresivas sobre la lancha infractora. Sencillamente la iba acompañando como parte del modelo de actuación que tiene, porque no pudo ni siquiera identificarla precisamente por la velocidad que llevaba. Con independencia de lo que pueda decir el coronel Álvarez Valle, como ya vimos, otros investigadores aseguraron que en el momento de choque la embarcación de guardafronteras estaba adelantando a la lancha rápida y por ende estaba navegando paralelamente. Pero lo que más resalta del caso no es eso, sino la distancia a la que lo estaba haciendo. De haber estado adelantando a la lancha rápida desde una distancia segura, el giro a la izquierda de la lancha rápida, con independencia de lo brusco que hubiese sido, no necesariamente tenía que haber implicado una situación de cruce y consecuente colisión. En ese caso, la embarcación de guardafronteras pudo haber incumplido la regla 13 del Reglamento Internacional de Prevención de Abordaje, una regla que establece que todo buque que alcance a otro se mantendrá apartado de su rumbo y tendrá la obligación de mantenerse apartado del buque alcanzado hasta que lo haya adelantado completamente. Por esa misma razón y porque todo demuestra que fue el choque con la embarcación de guardafronteras lo que ocasionó el hundimiento de la lancha rápida y que era indispensable determinar todas las variables que influyeron en el hecho, es que los propagandistas necesitaban especular, a pesar de contar con toda la evidencia delante de ellos. Por esa razón es que Humberto López tenía que sugerir a sus invitados, por ejemplo, una intervención como esta. Independientemente de que viniera la lancha de guardafronteras detrás, la situación era compleja, podía incluso haberse virado esa lancha más allá del impacto que se produjo. Ella se estaba virando, ella se iba a virar. En un suceso donde pueden existir violaciones de ambas partes, es imprescindible determinar lo que en derecho se llama causa eficiente. Para poder determinar la responsabilidad de lo sucedido, la causa eficiente es aquella que determinó claramente el resultado y que si se elimina teóricamente pudiese cambiarlo. Por más que especulen Humberto López y compañía, la propia versión oficial de los hechos reconoce que la causa del hundimiento fue el choque entre las dos embarcaciones. Pero la causa eficiente de ese choque pudo haber sido
no el giro brusco a la izquierda de la lancha rápida, sino la velocidad y la proximidad a la que navegaba la embarcación de las tropas guardafronteras, que era quien perseguía, quien acompañaba. Una proximidad que ha sido soslayada por los investigadores oficiales, pero que se evidencia incluso en su propia narración y también el testimonio original de algunos sobrevivientes que narran incluso cómo escuchaban y veían a los tripulantes de guardafronteras cuando les dijeron que los iban a partir al medio. Y decimos con estas palabras, nos partieron la lancha en medio. Fue gritado por uno de los guardacostas, lo dijeron así mismo. Nosotros los familiares fuimos rescatando a las personas nosotros mismos. Empezamos a subirnos poco a poco, pues ni nos ayudaron. Si eliminamos la proximidad de las embarcaciones de guardafronteras y la lancha rápida, podemos decir que el giro a la izquierda de la lancha rápida hubiese sido intrascendente. A eso podemos sumarle el hecho de que los investigadores han reconocido que la lancha rápida era una embarcación que navegaba sin gobierno casi desde el primer instante de la persecución, cuando uno de sus motores teóricamente rozó con el fondo y se retrajo. Evidentemente la embarcación, producto posiblemente de ese golpe, como después se va a explicar, es una embarcación que iba navegando sin gobierno, y las tropas guardafronteras, cuando aprecian esta maniobra, sencilla y llanamente se incorporan, como está establecido en la marinería, en la línea izquierda de navegación. En ese sentido, el reglamento también es claro cuando expresa en su regla 18 que todos los buques deben mantenerse separados del rumbo de una embarcación que ha perdido el gobierno. ¿Por qué entonces, si era evidente que la lancha rápida navegaba sin gobierno, la embarcación de guardafronteras insistió en mantenerse cerca de esta y no a una distancia y velocidad segura? Solo un acto intencional o negligente pudo justificar una decisión como esa. En ambos casos, la responsabilidad recaería en la tripulación de la unidad de superficie de guardafronteras, porque el reglamento la obligaba a mantenerse separada de la lancha rápida. Los investigadores no respondieron a estas preguntas y más bien justificaron que el comandante de la embarcación de guardafronteras no tenía forma de saber dónde se encontraba la lancha rápida y hacia dónde estaba navegando, porque todo, incluida la lancha rápida, estaba completamente a oscuras. Yo quería también abundar en que estamos hablando de una lancha carente totalmente de iluminación. Sí, la lancha que viene de Estados Unidos está oscura. La lancha que viene infractora está totalmente oscura. O sea que realmente la pregunta que usted nos hizo, estamos hablando de un comandante que tiene delante un objeto totalmente emplacado, lo que nosotros llamamos los marinos, carente totalmente de iluminación. Y con todo eso, como tiene un objeto carente de iluminación, él hace maniobras para tratar de evitar el abordaje en cuanto enciende el blinker, que tiene una posición nada más delantera. Sí, o sea, el blinker no se mueve. No se mueve, la luz no se mueve. Es fija. El blinker es fijo hacia adelante. Si el blinker se moviera, él podía, viendo la estera de la embarcación a tribor, él podría haberla captado, pero él no la ve porque el blinker, como él va paralelo, el blinker está hacia adelante y la lancha no le queda hacia la proa de él. Ciertamente los investigadores afirmaron que era una noche cerrada de luna nueva, lo cual dificultaba cualquier visibilidad, que había incluso marejadas, que la lancha rápida no tenía ninguna luz que delatara su posición, pero los investigadores leen todos esos elementos en favor del comandante de la embarcación de guardafronteras, cuando el reglamento establece que pudiesen también ser leídos de forma diferente. Al resaltar todos esos factores que complican la navegación, los especialistas reconocen tácitamente que la lancha de guardafronteras llevó a cabo una operación de persecución totalmente a ciegas y en un mar con oleaje. El hecho de que la lancha rápida estuviese navegando oscura es ciertamente una acción propia de quien realiza un acto que necesita mantener oculto. Sin embargo, los investigadores evaluaron la actitud del comandante de llevar su persecución hasta las últimas consecuencias como un acto heroico y admirable y no como lo que realmente es, un acto doloso, temerario o cuando menos negligente. Un acto que demuestra que lo que primó fue el deseo de castigar y detener y no la mesura de cuidar las vidas de personas implicadas en el suceso. El Reglamento Internacional para Evitar Abordaje establece en su regla número 6 que para determinar la velocidad de seguridad que deben mantener las embarcaciones, los buques tienen que tener en cuenta, entre otros factores, el estado de visibilidad y la maniobrabilidad del buque, teniendo muy en cuenta la distancia de parada y la capacidad de giro y las condiciones del momento. Pero evidentemente en este caso, ni la oscuridad ni la marejada fueron factores tomados en cuenta por la embarcación de guardafronteras para perseguir a la lancha rápida a una velocidad de 35 nudos. Aproximadamente 10 nudos más que la que estaba desarrollando la lancha rápida averiada desde el inicio del suceso. No obstante, el tema de la visibilidad del comandante de la embarcación de guardafronteras es también cuestionable
Y los propios investigadores reconocen que dicha tripulación sí tuvo referentes que le permitió mantener la persecución. Si la lancha patrullera va a la izquierda, esta lancha va más adelante con la estela de agua que la va observando. En cualquier caso, si la embarcación de guardafronteras observaba la estela de agua que iba dejando la lancha rápida y la utilizaba como referente, no estaba completamente impedida de definir la velocidad y la distancia que debía mantener para evitar el abordaje. Pero incluso si no podían ver, si no sabían a dónde se dirigían y si las condiciones de la navegación no eran las óptimas, el reglamento lo que establece es que continuar la navegación en esas condiciones a una velocidad insegura implicaba asumir el riesgo de abordaje y las consecuencias derivadas de su producción. La duda en el mar no puede interpretarse como certeza. El reglamento es claro cuando afirma que en caso de abrigarse alguna duda, se considerará que el riesgo de abordaje existe. Indica también que las tripulaciones tienen que evitar las suposiciones basadas en información insuficiente. Decir que la oscuridad juega en favor de la embarcación de guardafronteras es desconocer que el reglamento también establece que para evitar abordajes o disponer de más tiempo para estudiar la situación, en caso de cualquier duda, el buque reducirá su velocidad o suprimirá toda su arrancada parando o invirtiendo sus medios de propulsión. Ninguna de estas reglas fue considerada por la embarcación de guardafronteras. Ante la inseguridad y la duda de la oscuridad, ante una embarcación que había perdido el gobierno y que estaba a oscuras, el comandante de la embarcación de guardafronteras decidió, de acuerdo a la versión oficial, temeraria o dolosamente mantener su velocidad y perseguir la lancha rápida asumiendo la posibilidad de chocar con esta, incluso cuando sabía que iba cargada de personas cuyas características y condiciones desconocía. Para intentar disminuir las responsabilidades de la embarcación de guardafronteras, los investigadores recurrieron no solo a la oscuridad, sino también al tiempo. A pesar de la importancia de ese elemento, nunca esclarecieron cuánto demoró todo el suceso. Por el contrario, intentaron validar la idea de que el comandante de la embarcación solamente tuvo unos segundos para reaccionar y sostuvieron que su reacción en tan poco tiempo era admirable. ¿En qué tiempo ustedes calculan él pudo haber reaccionado a partir de que vio que se interponía? Un segundo, dos segundos, no más. No más que eso. No, todo eso pasó en 3 segundos, eso que es muy importante. Todo eso no pasó en más de 3 o 4 segundos. 3 o 4 segundos pudo haber sido el tiempo que medió entre que el comandante de la embarcación de guardafronteras inició las maniobras evasivas y que el choque se produjo. Pero es poco probable que toda la persecución haya durado tan poco. Para encontrar los responsables de estos hechos, asumiendo como válida la investigación oficial, determinar el tiempo total de todo el evento es indispensable porque permite saber cuánto tiempo realmente tuvo el comandante de la embarcación de guardafronteras para evaluar el contexto y tomar decisiones que pudieron haber conducido a un resultado diferente. Pero los investigadores prefirieron hablar de segundos. No obstante, hay formas de determinar aproximadamente el tiempo que pudo haber durado la persecución. Ya sabemos que la lancha estaba a 150 metros de la costa cuando fue detectada y que estaba a 1.8 millas mar adentro cuando chocó con la embarcación de guardafronteras. Eso indica que la lancha rápida tuvo que haber navegado aproximadamente 3.000 metros, 3 kilómetros antes de hundirse. También sabemos que la lancha rápida perdió uno de sus motores casi desde el momento inicial en que comenzó la persecución. Supongamos que fue a 150 metros de la costa. Y sabemos, porque los propios investigadores así lo reconocieron, que con un solo motor, la lancha rápida debía ir navegando a unos 25 nudos aproximadamente. Por ende, podemos decir que la lancha rápida navegó unos 3.000 metros, aproximadamente 25 nudos, lo que equivale a una velocidad de 13 metros por segundo. A esa velocidad, a la lancha rápida le hubiese tomado aproximadamente 4 minutos recorrer los 3 kilómetros que navegó antes de hundirse. El tiempo pudo haber sido menor o mayor a 4 minutos. Eso depende de si la velocidad varió, de si hubo espacios de pausa, pero lo que sí parece cierto es que los sucesos de Bahía Honda no tuvieron lugar en apenas 3 o 4 segundos. Y también que era una misión de los investigadores determinar ese tiempo o informarlo exactamente. Sin embargo, en las razones de Cuba mostraron parte de la traza del GPS de la embarcación de tropas guardafronteras y con esa traza determinaron el tiempo exacto en que se produjo el choque. En algún momento entre los segundos 53 y 57 de las 9 y 17 de la noche del 28 de octubre de 2022. Pero solo mostraron un segmento de toda la traza y obviaron ofrecer toda la secuencia del GPS que permite determinar no solo el tiempo que duraron
todos los hechos, sino también todas las maniobras y la velocidad desplegada por la embarcación de guardafronteras durante la persecución. Ante la falta de claridad de quienes tienen la misión de esclarecer e informar, nosotros tenemos la obligación de intentar suponer y polemizar con fundamentos. Esos fundamentos indican que el comandante de la embarcación de guardafronteras tuvo aproximadamente 4 minutos para evaluar las condiciones de visibilidad, las marejadas y definir acciones que evitaran un abordaje que costó la muerte de 7 personas. El comandante tuvo al menos 4 minutos para definir si tenía dudas, si asumía el riesgo de abordaje o no. Si con esos 4 minutos no le eran suficientes, también pudo haber actuado de acuerdo al Reglamento Internacional de Prevención de Abordajes y detener su marcha. Pero evidentemente 4 minutos sí le resultaron suficientes para evaluar todo y decidir perseguir para castigar. Con esa evaluación asumió también, aunque los investigadores no lo reconozcan, el riesgo de matar. Sin embargo, a pesar de haber asumido ese riesgo tal cual establece el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes, nadie de las autoridades cubanas le ha exigido ninguna responsabilidad ni al comandante de guardafronteras ni a su tripulación por el resultado de los actos derivados de su evaluación y de su actuar. La protección a la tripulación de la embarcación de guardafronteras ha alcanzado no solo su exculpación pública, sino también la protección de sus identidades. Del comandante de la embarcación de guardafronteras solo sabemos que tiene 9 años de experiencia. Sin embargo, los traficantes y las víctimas del tráfico han sido consideradas responsables y expuestos en televisión nacional. Aquello, ni hablar, eso fue una cosa que, vaya, no tuvieron escrúpulos. Eso fue la cosa más triste en la vida que pudo haber hecho esas personas. No era porque no hubo necesidad de haber hecho eso, ya que estábamos parados en el puesto. Este era Héctor Meizoso, uno de los expuestos en las razones de Cuba. Pero estas declaraciones son a 2 días del hundimiento y aproximadamente un mes antes de la emisión del programa de televisión. Estas declaraciones las ofreció Héctor Meizoso mientras estaba en libertad y nadie lo había considerado responsable de lo sucedido. Después de estas declaraciones, Héctor Meizoso y otros viajeros se convirtieron en blanco de la ira del régimen cubano. Desde el 10 de noviembre de 2022, más de 15 días antes de la transmisión de las razones de Cuba, una fuente anónima declaró a ADN Cuba que los sobrevivientes del hundimiento habían sido detenidos en sus municipios de residencia para ser trasladados hacia Villamarista sin darles explicaciones. La fuente también aseguró que habían sido obligados a dar nuevas versiones del asesinato y a grabar videos sin explicarles para qué y mucho menos el destino que les darían. 4 días más tarde, el 14 de noviembre de 2022, Dianelis Portales Meizoso, hermana de uno de los fallecidos en el hundimiento, declaró a Radio Martí que los detenidos fueron obligados a declarar bajo amenaza de cárcel que fue un accidente, que no fue un asesinato, que la lancha se viró. No obstante, Portales Meizoso sostuvo la versión original que muchos sobrevivientes habían contado y exigió justicia por la muerte de su hermano. Donde ellos habían dicho que tenían que decir eso porque si no los iban a meter presos, si no decían la declaración que ellos querían. Que fue un accidente, que no fue un asesinato, que la lancha se viró, donde yo le digo que yo hice ese video para que el padre de mi hermano viera en las circunstancias en que nosotros encontramos a mi hermano. Mi hermano fue asesinado, mi hermano lo encontramos con un ojo sacado del impacto de la lancha, mi hermano lo encontramos con un golpe aquí atrás en la nuca, como si estuviera ennucado. Entonces, donde ese señor me dice a mí que es mentira, que la lancha fue virada, que los muchachos habían declarado ya que eso era mentira, que fue un accidente. Y nosotros aquí en este país no podemos decir la verdad, no, porque si no nos meten presos. Hoy sabemos que ninguna de estas declaraciones eran infundadas. Hoy sabemos que el resultado de todos esos manejos de las fuerzas represivas cubanas son imágenes como estas. Yo del hospital Calixto García, ya cuando estaba en recuperación en mi casa, una prima de nosotros fue a tomarnos un video para mandarlo para los Estados Unidos a Joseito, el cual hablamos cosas que sinceramente no fueron verdad, porque no estábamos esclarecidos ni estábamos claros de cómo era que había pasado la situación. Hablamos cosas de que había sido un asesinato cuando no fue y cosas no teníamos que haber dicho. Y ya yo le pido disculpas aquí, quiero pedirle disculpas al Ministerio del Interior por esas cosas y a las tropas de Guardia Frontera también. Hay una diferencia fundamental entre el Héctor Eduardo Meizoso Chión, que de forma desafiante ofreció declaraciones a América TV, y el que sudoroso y nervioso apareció en las razones de Cuba.
El primero era un hombre en libertad que hablaba desde la sala de una casa. El segundo, un hombre nervioso y preso que hablaba muy probablemente desde un cuarto de interrogatorios de la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocida comúnmente como Villa Marista. Héctor Eduardo Meizoso Chong ofreció estas últimas declaraciones en condición de imputado. Eso significa que después de haber dado declaraciones a la prensa extranjera e independiente, fue acusado de algún delito que no fue reseñado en las razones de Cuba. Al momento de describir la trama delictiva, el coronel Víctor Álvarez no mencionó a Héctor Eduardo como parte de la red organizativa del tráfico de migrantes. Sí mencionó a su padre, residente en el sur de la Florida, y a Geraldi García Meizoso, fallecido en el hundimiento. La investigación ha permitido establecer la red organizativa de esta actividad ilegal. Como vemos aquí, tenemos a Héctor Meizoso Fabel. Este es el principal organizador de toda esta actividad en los Estados Unidos. Y además es familiar de algunos de los que participaron en la acción, incluso de algunos de los fallecidos. Él no vino. Y es la persona que además se encargó de la habilitación de la embarcación para que pudiese navegar hacia Cuba. ¿Es el dueño de la embarcación que vino? Es el dueño de la embarcación. Están los dos lancheros, Luis Manuel Boje Álvarez, Omar Reyes Valdés, que fue fallecido, a Michelle Arronte, que fue la persona que además de estar comunicándose en el momento que se está produciendo el arribo de la embarcación con Héctor Meizoso, también se encargó de recoger a algunos de los participantes y llevarlo hasta la zona costera. Y Geraldi García Meizoso, fallecido, que está identificado por algunos de los participantes como la persona que en reiteradas ocasiones recogió personas y lo llevó también hasta el lugar. Si se atiende exclusivamente a lo expresado por el coronel Álvarez Valle, no hay razón para que Héctor Eduardo se encuentre acusado de tráfico de personas o de la muerte de los 7 fallecidos en el siniestro. La no mención de Héctor Eduardo como parte de la trama organizativa hace pensar que las autoridades solo pudiesen considerarlo una víctima del tráfico, lo que en el caso cubano también puede implicar ser considerado autor de un delito de salida ilegal del territorio nacional, que con el nuevo Código Penal puede ser sancionado hasta con 8 años de cárcel. Un delito por el que desde hace algún tiempo las autoridades cubanas, motivadas por los acuerdos migratorios firmados con los Estados Unidos en la década del 90, no acostumbra a enjuiciar, sino a multar. ¿Por qué detener y acusar formalmente entonces a Héctor Eduardo y a otros traficados, quienes también declararon en el material televisivo, si solo pueden ser acusados de un delito por el que las autoridades cubanas, por regla general, no juzgan ni sancionan a nadie con cárcel? La acusación contra esas personas pudiera responder exclusivamente a la necesidad y estrategia del régimen cubano de grabar confesiones que respalden su historia contada en las razones de Cuba y que desmintieran las ofrecidas previamente por esas mismas personas. Convertir a las víctimas en acusados es la mejor forma de obtener, mediante la coacción y el miedo, retracciones como las de Héctor Eduardo. Una estrategia que puede ser evaluada mucho mejor a la luz de las declaraciones ofrecidas por 2 de los sobrevivientes del suceso luego de transmitido el programa Las Razones de Cuba. Daniel Berovides y Kenny Duke lograron llegar a los Estados Unidos el 13 de diciembre de 2022 y desde allí dieron declaraciones a Radio Martí. Declaraciones que indican que la lancha donde viajaban se estaba escorando por la velocidad, pero que el lanchero había detenido todos los motores para evitar que eso sucediera. Y que estando la embarcación detenida fue que la lancha guardafrontera los embistió. Duque aseguró que casi todos los sobrevivientes fueron detenidos y llevados a Villa Marista, y allí los obligaron a cambiar sus relatos. Ante estos testimonios también podría ponerse en duda el testimonio del lanchero como prueba de lo que sucedió en Bahía Honda. En primer orden, la ley cubana dice que el testimonio de un acusado por sí solo no es prueba de nada. Y no es prueba de nada porque los acusados tienen derecho a mentir y a cambiar sus declaraciones tantas veces como se les ocurra, como parte de su derecho a la defensa. Ante la declaración del lanchero, una pregunta se impone. ¿Qué pasaría si mañana el lanchero cambia su versión de los hechos y dice que lo presionaron en Villa Marista para emitir esa declaración y que todo eso fue mentira? Pues simplemente estaría en su derecho de hacerlo. Sin embargo, ningún juez cubano le daría crédito y muchos de los que vieron Las Razones de Cuba tampoco. Las Razones de Cuba matan los derechos de cualquiera y el debido proceso que dice el propio Humberto y sus invitados que prima en el país. Las Razones de Cuba son un espectáculo mediático donde se sustituye el juicio justo por el show narrativo, donde solo una parte, la que acusa, tiene derecho de libre palabra.
Pero afortunadamente cada vez son más las personas que descreen, que no se dejan engañar tan burdamente. La gente sabe que las razones de Cuba son un performance y que el historial de asesinatos impunes es abundante. Hasta la fecha, la organización Archivo Cuba ha documentado 29 ejecuciones por fusilamiento de personas que intentaron huir de Cuba o ingresaron al territorio nacional para rescatar a familiares, 168 ejecuciones extrajudiciales y 24 desapariciones forzadas en intento de salida ilegal. Un informe de esa organización radicada en el sur de la Florida registra además 9 masacres ocurridas entre 1962 y 2022, en las cuales fueron asesinadas 120 personas y se reportaron 17 desaparecidos de manera forzosa, presumiblemente muertos. En este marco, el hundimiento de Bahía Honda se une a la larga lista de hechos dolorosos protagonizados por el régimen cubano. Entre esos hechos se encuentra la masacre del remolcador 13 de marzo en julio de 1994, que dejó un saldo de 41 muertos. El poder cubano tiene razones para construir una versión oficial diferente a lo ocurrido realmente en Bahía Honda, con lagunas, omisiones e incongruencias. La principal razón es su supervivencia. Sin embargo, la ciudadanía también tiene razones para no creerle. Nosotros seguiremos aquí desmontando esa realidad paralela que construyen. Y si llegaste hasta aquí, te agradezco la atención y te pido nuevamente que si consideras válido nuestro trabajo, nos apoyes suscribiéndote a nuestro canal, enviándonos estrellas desde Facebook, donándonos a través de PayPal o simplemente compartiendo este material para que llegue a más personas. Nos vemos en la próxima entrega.